Buenas tardes Galdar, buenas tardes Canarias, buenas tardes España y buenas tardes mundo, porque Radio Galdar 107.9 FM se escucha por todo el mundo. Como conductora del programa, Ana María Brito, y en los controles, Paco Bolaños Molina. Nuestros teléfonos, si quieren conectar, 928 55 14 22. Bienvenidos. La intención, objetivo y finalidad de este programa es dar información que nos permita reflexionar y crecer en conciencia, promover el bienestar emocional, físico y mental a través del desarrollo de la conciencia personal, ofreciendo herramientas prácticas que impulsen el crecimiento interior y una vida más plena, la toma de decisiones saludables, autocuidado físico y emocional, y un espacio de reflexión que transforme el dolor en aprendizaje, crear una comunidad comprometida con su propio desarrollo, acompañar a cada oyente en el conocimiento de que es posible crecer sin sufrir. La finalidad: mayor equilibrio, responsabilidad emocional. Siempre digo que no hago entrevistas, solo tengo conversaciones con personas que pueden dejar huellas en nuestra memoria, aportando conocimientos y experiencias. Si hay algo mejor que hablar con una amiga, es hablar con una amiga a través de la radio. Y si es Radio Galdar, mucho mejor. En estos momentos de crisis mundial económica, donde la subida de precios causa una gran expectativa, hablar de prosperidad resulta estimulante y reconfortante. Por eso hoy vamos a hablar de reconectar con la prosperidad, si es posible. A veces pensamos que la prosperidad es cuestión de suerte, pero ¿y si la clave estuviera en nuestra propia voluntad? Hoy, en Creciendo, tenemos el honor de recibir a una mujer extraordinaria, reconocida no solo por su calidez humana, sino por su brillante trayectoria como doctora y máster en educación por la Universidad de Barcelona. Una educadora magnífica que hoy nos acompaña para demostrarnos que alcanzar el bienestar y el éxito sí es posible, si sabemos activar nuestra fuerza interior. Le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mercedes
Reguant. Qué gran honor tenerla con nosotros. Doctora, pase usted a saludarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia, a Radio Caldas y muy especialmente a ti, cariño. Me encantaría tenerte en vez de en la radio al lado para darte un buen abrazo. Uy, qué Ana rico. María. Qué rico, porque ese es el abrazo de las amigas, las que no estamos pegadas al teléfono ni una metida en la casa a la otra, pero sí estamos en constante contacto, yo creo que hasta telepático, porque llega un momento en que sentimos lo que la otra persona está sintiendo. Bueno, nada, repito, un honor tenerte aquí. Y yo, para entrar de una vez por todas, Merceditas, quiero que me definas qué es prosperidad. Wow, una palabra difícil, porque, a ver, todas las palabras tienen un marco de referencia diferente. Para mí, prosperidad. Y cuando lo pensaba cuando pensaba eso, en reconectar con la prosperidad es posible, pensaba en un estado de bienestar, en un estado de llegar a estar sin haber perdido la capacidad de soñar y de hacer proyectos. Y sin estancamientos, por supuesto. Sí, no, es que sí, a ver, yo creo que justamente mencionaba lo de los proyectos y lo de los sueños por eso, porque yo creo que en el momento lo que te dice que de verdad estás vivo es eso, la capacidad de soñar, la capacidad de seguir avanzando, independientemente de que yo me considero absolutamente bendecida porque me siento una persona próspera, me siento una persona que a pesar de ser migrante, a pesar de que fácil no es, siento que yo he llegado, me siento conforme, me siento que he llegado a un sitio en donde yo me siento tranquila, me siento cómoda, estable, cómoda con mi vida, con lo que puedo llegar a hacer. O sea que genial, pero eso sí, sin perder sueños y proyectos, porque ese día ya no estaremos aquí contándolo. Qué lindo que una científica de tu nivel hable de sueños, porque normalmente el científico va a lo concreto, a lo denso, a lo que hoy, aquí y ahora. Pero tú hablas de sueños, y sueño es proyectar al futuro. Sí, bueno, es que realmente yo creo que la visión esa de la ciencia de bata blanca, y se lo digo a mis alumnos porque yo realmente trabajo sobre todo con asignaturas de metodología de la investigación, esa imagen de bata blanca es una imagen que tenemos todos así como en nuestro ADN, en nuestra cosmovisión, pero que no necesariamente tiene que ver con la única forma de hacer ciencia, ni con la única forma de acercarnos a la verdad, ni de generar conocimiento. O sea, yo creo que hoy en día está muy superada la tesis de que si no se puede tocar, no se puede demostrar, no es conocimiento científico. No. A ver, yo, por ejemplo, puedo hacer, así como tú no haces entrevistas, Ay, qué puedo bueno. hacer unas no entrevistas en profundidad a 10 personas que tengan unas condiciones determinadas, que sean de una cultura específica, no sé, cualquiera, lo que se te ocurra. Personas que han sido víctimas de catástrofes naturales, por ejemplo. Y muy probablemente el análisis de contenido de esas 10 historias, de esos 10 relatos, va a tener unos patrones de coincidencia que me pueden permitir decir que esa es una realidad transferible. Y eso es absolutamente subjetivo, porque ¿qué más subjetivo que el trauma, o qué más subjetivo que la experiencia que queda después de vivir una
una experiencia que te consterna, que te saca de tu confort. El impacto, Exacto. claro. Y eso es generar conocimiento. O sea que sí, Bien. claro que sí, yo creo en la subjetividad plenamente. Pues vamos a empezar a soñar, Mercedes. Y no te digo doctora porque, a ver. Sí, qué doctora nada, no, Mercedes, por favor. Entonces, Mercedes, en aras de nuestra amistad de tan largos años, quería empezar a hacerte preguntas. Tú Sí, verás ¿cómo cómo las respondes. No, sabes que me gusta la espontaneidad y no importa que yo comulgue o no con la persona que me acompaña, sino quiero que se exprese con libertad. Entonces, Vale. ¿es el miedo al futuro y la culpa del pasado lo que afectan la prosperidad? A ver, yo creo que sí, que hay ciertos elementos. Todos llevamos una mochila, unos más pesada, otra menos pesada, pero todos llevamos una mochila y indudablemente uno tiene que perdonarse a sí mismo, para sentirse cada día más feliz. La incertidumbre es algo con lo que vivimos y cada día más, y cada día tenemos que abrazarla, porque la incertidumbre es verdad que nos puede producir miedo, pero también allí está toda una ventana de oportunidades. Entonces, nada más estimulante que las posibilidades. Por ahí dicen que mejor pájaro en mano que 100 volando, y yo digo que no, que están equivocados, que para mí los 100 volando es mucho más estimulante, mucho más divertido y mucho mejor que el pájaro en mano. Además, No. un pájaro en una mano, tú te imaginas, ese pobre pajarito se va a morir. O sea que por ensayo y error podríamos llegar a... Sí, y sí es verdad que yo creo que esos son elementos que además te condicionan, porque yo definitivamente cada día creo más en la frase creer para ver que en ver para creer. Claro, O sea, si sí. nosotros estamos convencidas de una realidad, sea cual sea, vamos a acomodar lo que ocurre para que para fortalecer el relato. Y ahí yo creo que es muy importante mantenerse constantemente en una actitud positiva, mantenerse constantemente en una línea de intentar ser feliz. O sea, eso, a ver, no lo digo yo, lo dice la literatura y lo dice la evidencia. Si uno se siente, uno siempre puede sacarle, no sé, puede ver el huequito vacío en el, pero si estamos pendientes constantemente de lo malo, seguro que lo encontramos. Todo es Pero ¿por qué enfoque. no? Claro, ¿por qué no es pensar constantemente en lo contrario, en lo bueno que me está pasando? El enfoque, claro. Porque Sí. eso que tú decías es cierto. Hay personas que ven el vaso medio vacío y otras que lo ven medio lleno. Y ahí está la diferencia. Así Sí, es. definitivamente. Bueno, pues no sé. Yo creo que la educación financiera está en estos momentos en entredicho porque no se enseña en ninguna parte. Los niños debieran, y tú como educadora puedes darme tu opinión, no nos enseñan a manejar nuestro dinero. A ver, bueno, no sé si en los currículums de primaria no se enseña. Yo no me atrevería a decir eso porque eh, yo sé que, por ejemplo, en algunos cursos, cuarto, quinto, sexto, hacen, no con el propósito de enseñar de educación financiera, pero sí con el propósito de justamente de llevar lo que sería el pensamiento matemático a las actividades más significativas, porque son actividades auténticas, actividades que realmente el niño entiende que sumar, restar, multiplicar y dividir es importante para poder ir a la tienda.
Entonces se hacen muchas dinámicas, muchos proyectos de mercado, de cooperativa, de hacer la fiesta de fin de curso, en donde tienen que desarrollar estrategias y tienen que desarrollar competencias transversales como eso, hacer una contabilidad, planificar. Entonces no me atrevería a decir que no hay una educación financiera en ese sentido pequeño, ¿no? A mí tampoco me dieron educación financiera, sin embargo, y a ti estoy segura de que tampoco. En absoluto. Pero en la familia, ¿okay? Uno veía el ahorro, uno veía los grandes valores con los que uno creció y que hoy en día todavía te acompañan y que son los que intentas que tus hijos y tus nietos tengan. Pues, claro, el tener una educación financiera quizá sería interesante porque es algo que utilizamos al día a día, pero si esa educación financiera no viene acompañado de unos valores de ahorro, de unos valores de que sean que vayan dirigidos a la sostenibilidad y que vayan dirigidos al trabajar, no solamente a la distribución, sino a la producción de bienes materiales, yo creo que igual no tiene demasiado sentido. Pero bueno, no sé, sí, pienso que es un elemento más que pudiera incorporarse y enriquecer los currículum en caso de que no exista. Vale, entonces Mercedes, explícanos, que es la temática del programa de hoy, cómo podemos reconectar con la prosperidad. Bueno, mira, yo creo que una clave ya le he dado. Para mí es clave tener un pensamiento positivo de que las cosas se van a dar. No es mirar al cielo con las manos abiertas y decir, a ver que caiga algo. No, es algo mucho más profundo que eso. Es entender que las cosas siempre pueden ir a peor, pero que también siempre pueden ir a mejor. Eso por un lado. Yo creo que una visión positiva, una visión de eso, de gratitud. Yo creo que la vida nos devuelve las cosas. Yo creo que ayudar a otros. Por ahí dicen que una de las cosas, de esas cosas que contra más das, más creces, son justamente el amor. Entonces yo creo que dar amor, ser afectuoso, ser amable con los demás, yo creo que eso es algo que ayuda a la prosperidad. Nos ayuda porque nos ayuda en el sentido de darnos una visión más amable del mundo, por un lado, y también de devolvernos una visión más amable del mundo. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo, tú mencionabas el tema de la suerte. Sí, yo creo que también hay un elemento que es totalmente fortuito, azaroso, que es la suerte. Pero hay también un elemento que es, para mí indispensable, que es el esfuerzo, el compromiso, la motivación al logro. No sé, mira, yo te decía antes, yo me siento bendecida porque realmente después de haber estado en una posición laboral muy interesante, muy estable, muy satisfactoria en Venezuela, me tocó venirme para acá y empezar desde cero, como a muchas de nosotras, incluyéndote. Sí. Aunque yo tengo que reconocer que nací en Las Palmas de Gran Canaria y eso me ayudó muchísimo porque tenía primas, tías y familia aquí. Ya. Bueno, ya has sido capaz de reconectar, has sido capaz de encontrar tu espacio. Después de que tú te marchas y vives una vida afuera, el columpio donde te rompiste la pierna se quedó allá. Sí, ¿no? Exactamente, sí. Y sin embargo has sido capaz de generar otra parte de tu historia personal y volver a encontrarte con un columpio en el que ahí te rozaste. Pero es que para mí la historia es más terrible, porque yo fui
migrante hacia Venezuela y luego fui migrante hacia la tierra donde nací. Es complicado, es difícil mucho. y es doble trabajo mental el que tienes que hacer para adaptarte mejor. Así es, así es. Mi marido está en el mismo plan. Él nació en Bilbao. Vale. Y se lo llevaron, no sé, de 8 años de edad, muy jovencito, a Venezuela. Y él es venezolano, y yo creo que se siente más venezolano que todos en la casa que hemos nacido en Venezuela, porque es que sí, o sea, es una cosa tremenda. Pero yo, a ver, cuando hablaba cuando te decía de reconectar con la prosperidad, me refería básicamente a la prosperidad que te da el trabajo, que te da la estabilidad, porque es verdad que el dinero no hace la felicidad, pero ayuda un montón. Ya, Si no tienes para cubrir tus necesidades básicas, difícilmente te puedes ir a los niveles superiores de la pirámide de Maslow. O sea, estás preocupada porque vas a comer mañana, estás preocupada por el techo que te cubre a ti y a los que dependen de ti. Si es que hay eso es básico, eso es lo más básico, entonces no te permite avanzar y prosperar en otros aspectos. Correcto. Entonces, yo creo que el esfuerzo en ese sentido, el compromiso, la motivación al logro, son cosas determinantes para realmente reconectar con ese hacer laboral que te permite los medios para luego crecer espiritualmente, para dedicarte a otras cosas. Y claro, allí hay un factor de suerte que es importante, pero también hay un factor, Ana María, creo yo, que tiene que ver con la humildad y con entender qué es lo que nos está pasando. Cuando tú bien decías, bueno, es que en mi caso, imagínate, me ha tocado hacer 2 migraciones, una para allá y una de retorno, y otra de retorno al retorno. Bueno, eso es complicado, sí, pero uno viene, que afortunadamente, ¿okay? Uno tiene la capacidad de entender que eso está ocurriendo, de entender que, mira, yo lo digo siempre, las mujeres y madres, a las madres no se nos queda el muchacho en la barriga. Nunca. O sea, uno tiene esa fuerza de bueno, esto tiene que salir, o sea, no se va a quedar aquí instalado. Entonces, uno echa para adelante, uno busca los medios, busca los recursos, no se queda en el quejarse, en el contemplar el dolor, que hay gente que se queda en eso, y eso es muy malo. Gente. Pero es malísimo, Ana María, es malísimo. Por supuesto. Porque de verdad, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que tiene los medios para salir. Quizás no para volver a ser el gerente, dueño de la tienda, de la empresa, de la no sé qué, vale, no pasa nada. Pero es que uno tiene que aprender a amar lo que hace, ya está. Mientras tanto, yo antes de tenerte aquí conmigo estuve investigando un poquito y estaba por ahí Brian Tracy, Connie Méndez, Laín García y Begoña del Campo, explicándonos que había que hacer, para enviar mensajes, para cambiar esa conciencia de prosperidad, había que enviar mensajes al subconsciente para que aceptara que la realidad que en ese momento estaba mirando no tenía por qué ser eterna, porque podemos avanzar, podemos continuar el camino de otra manera. Y es lo que decíamos, ese estancamiento, ese no veo futuro, ese no sé por dónde empezar, que alguien me lo explique. ¿Cómo es eso? Prosperidad, ¿qué es ahorrar? ¿Cuántos hoy en día pueden ahorrar? ¿Cuántos hoy en día pueden ver hacia el futuro y pueden llegar, como se dice, a final de mes, viéndose satisfechos con lo que están haciendo? Primero, que muy pocos de nosotros estamos realizando labores de trabajo, laborales, de satisfacción, de estoy haciendo lo que quiero hacer. Mira, hay
una experiencia que acabo de recordar y que voy a reforzar contigo misma. Y es que hay un movimiento que se llama Voces, que es un movimiento musical que viene de las escuelas, ya sabes, del maestro Abreu, que es, darle a cada niño cuando llega, niños que tienen vulnerabilidades por su condición étnica, migrante, económica o lo que sea, vulnerabilidades y hay un espacio para conectar con la música, y la música no solamente es conectar, no solamente es tocar un instrumento, es conectar con unos valores, con hacer algo que te puede servir para desarrollarte, para ser creativo, etcétera, etcétera. Sí. El programa Voces, que además a mí me parece súper interesante, yo me acuerdo que cuando yo conocí al director, él me decía, bueno, pero es que yo soy músico, Mercedes, yo soy músico, pero yo desde que llegué aquí trabajo él trabajaba en una ensambladora de coches y hacía algo que no tenía nada que ver con su perfil, pero él dice, esto me da la comida, pero yo no he dejado de ser músico y por eso estoy fundando Voces. Y eso es, yo no sé, eso yo creo que tiene un grandísimo una grandísima enseñanza detrás. Tú estás haciendo lo que sea para vivir, pero estás aquí conectando con la gente en un programa de radio. ¿Te lo pagan? No sé si te lo pagan o no, pero no. Me da igual. Pero me da igual, ¿me entiendes? O sea, es una forma de ser Ana María, la persona, la que quieres ser, desarrollarte, más allá de lo que es el trabajo, ¿ok? Y lo que uno hace para poder vivir. Entonces, eso te dice que si tú te conectas realmente con un voluntariado, con algo que es lo que tú quieres hacer y que, bueno, perfectamente puedes sentirte desarrollada, te puedes sentir, pues eso es generar justamente una oportunidad. Estás generando oportunidades. ¿Oportunidades para qué? Hombre, para sentirte bien. Bueno, realmente entonces allí la definición de creciendo viene al caso, ¿no? O sea, tenemos que crecer, no podemos darnos el lujo de estancarnos en situaciones que no nos permiten avanzar, y avanzar es prosperar. Así es. Yo creo que eso es, no sé, es cerrar un círculo. Vale, sí, también es válido, porque hay la creencia de que la prosperidad es un privilegio de pocos. Y eso es un camino muy fácil. Sí, porque él es privilegiado, o él recibió una herencia, o él esto o el otro. Cuando realmente, según algunas opiniones, si repartiéramos el dinero que existe en el planeta a todos por igual, al poco tiempo seguiríamos habiendo pobres y seguiríamos habiendo ricos. Es una cuestión de conciencia. Eso es lo que yo pienso, es conciencia de prosperidad. Sí, a ver, claro, la prosperidad tiene como distintos componentes, ¿no? Hay un componente o una dimensión que es económica, y hay dimensiones que no son económicas. Y esas que no son económicas, ese bienestar personal, esas relaciones personales, esas relaciones sociales, ese desarrollo personal que yo busco, independientemente de lo que hago para ganar el sustento, yo creo que todas esas cosas me llevan a esa visión positiva y a ese bienestar personal. Bienestar, es que bienestar, la palabra lo dice, estar bien, ya está. Y aprovechar oportunidades. Porque y saber verlas, porque no es cualquier oportunidad que te puede llevar al fracaso, es saber valorar cuál es la apropiada. Correcto.
Tú antes hablabas de, bueno, y las amigas que a lo mejor no estamos todo el día comunicadas y tal, pero es casi como una telepatía y tal. Yo creo que, por ejemplo, una cosa que es una fuente de bienestar importantísima son las relaciones sociales, son los vínculos de calidad, es la confianza, el apoyo que tiene el tener a alguien con quien desahogarte, tener a alguien con quien ir a comprar lencería. O sea, no estoy hablando de cosas profundas, no, estoy hablando de cualquier chorrada, irte a la playa, tomarte no sé, algo en la playa allí, un juguito, y estar hablando 2 horas con una amiga. Es Ya. que eso te produce un bienestar, te produce bueno, Bueno, dopaminas, endorfinas. es igual que cuando tienes una situación complicada y la expresas, al Correcto. hablarla, es como si se aclarara a nivel mental todo el embrollo que tienes en la cabeza. Es como si pusieras cada cosa en su lugar, simplemente hablando con una amiga o amigo. Sí. Bueno, sabes que cuando uno explica lo que es el relato y lo que explica y cuando explicas bueno, cómo se forma el pensamiento, etcétera, realmente la primera estructuración del pensamiento es cuando uno la verbaliza. Entonces, eso que de repente es así como de autoayuda y mágico, no, es que está basado en evidencia nuevamente, Sí. porque tú estás estructurando una idea para poder explicársela a alguien. Tú no le explicas un embrollo, le explicas algo que tenga sentido. En ese momento en que tú le das sentido a las ideas y empiezas a explicarle cómo te sientes, por qué te sientes así, qué fue lo que desencadenó ese sentimiento, etcétera, ya tú estás ordenando tu pensamiento y eso ya Sí. te da una primera base como para encontrar soluciones. Es Aunque la otra como persona solo te haya escuchado sin decir ni una palabra. es la escucha atenta, pero Sí. también se dice que escribir la situación que vives también te ayuda a aclararla. Quizás sea por eso mismo, Mercedes, Ujú. porque es como si nos ayuda a conceptuar y a visualizar mentalmente dónde está el conflicto y dónde tengo que buscar las soluciones. Es cierto. Además de que hacer un diario, por ejemplo, es es un recurso terapéutico que se utiliza mucho, por ejemplo, en violencia de género, Sí. en estrés postraumático. Cuando hacen las niñas y los niños diario, sobre todo en la adolescencia, que Sí. es una época muy movida emocionalmente. Y es eso, lo que tú dices, además de que el diario además de la estructura, te permite como que botarlo todo, te permite confrontarte, te permite llevar una historia que además cuando la lees 2 años más tarde dices, pero qué soqueta, de verdad yo estaba preocupada por esto. Bueno, en muchas situaciones de la vida no, nos resulta, llegamos a esa conclusión de que en qué Sí, estaría pensando yo. Pero eso es lo que llamamos etapas de la vida, ¿no? así es. Y una de las etapas de la vida muy bonita es hacer conciencia de cómo podemos prosperar, avanzar y tener abundancia en nuestra vida. Entre ellas, pues haciendo eso que tú dices, actuando dentro del lugar que nos sentimos bien. O sea, a mí la radio, aunque no perciba ningún tipo de beneficio de tipo económico, monetario, pues para mí me da grandes satisfacciones porque siempre he querido transmitir de alguna forma a varias y muchas personas ciertos conocimientos y me parece que la radio es fenomenal. Muy aparte de que mi madre trabajó en Radio Las Palmas y me lo contaba tan orgullosa y yo he querido de alguna manera emularla también a ella en reconocimiento.
Entonces, bueno, Mercedes, eh, ¿cuál sería el camino para el que nos está escuchando? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Cuál sería el primer paso para, aparte de lo que ya hemos mencionado, de trabajar en Ya. lo que nos gusta, de amar lo que hacemos, de aceptarnos como somos? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Cuál sería el ahorro? ¿Cuál sería? A ver, yo creo que el primer paso sin duda es la reflexión, pero una Bien, reflexión profunda y honesta. bien. O sea, no me sirve una justificación. Hay mucha gente que entra en una discusión y es para ganar. Y hay personas que entran en una discusión en el sentido de, mira, este es mi punto de vista, ¿cuál es el tuyo? Y vamos a ver qué sale de aquí. Entonces yo creo que eso también se puede hacer con uno mismo. Yo diría que la reflexión es el primer punto. Y creernos que de verdad nosotros somos capaces de generar bienestar a nuestro alrededor. Hay gente que va como, yo no sé si, me acuerdo de unas comiquitas de hace muchísimos años, pero no recuerdo exactamente cómo era, pero era como un dibujo animado que él, donde iba, llevaba una nube arriba que iba lloviendo. ¿Ok? No hay nadie que sea así. O sea, hay muchas personas que se conducen así y entonces terminan mojadas porque de verdad que el pensamiento genera realidad. Y Exacto. yo les pido a todas las personas que están escuchándome que, que de verdad, o que están escuchándonos a las dos, que de verdad reflexionen hasta qué punto son así. Hay personas que cualquier cosa que les pase, ya digo, uy, qué rico está este plato, pero si tuviera menos aceite estaría mejor. Ay, qué buena está la playa, uy, pero está un poco fría el agua. O sea, por favor, vamos a disfrutar el sol, la arena, el chiringuito y vamos a olvidarnos de la temperatura del agua. O sea, vamos a generar ese bienestar a nuestro alrededor, que además es un bienestar que nos permite a nosotras sentirnos mejor. El Or- cuento, sí, perdona, dime, sí. ¿qué No, querías decir? que muchas veces también podemos hacer ese reconocimiento de qué fría está el agua, pero la estoy pasando estupendamente bien con todo lo demás. Eso es una reflexión que nos ayudaría a ponernos en positivo, aunque reconozcamos, aunque hayamos tomado en cuenta algo que no es perfecto para cerrar ese círculo armonioso, porque siempre vamos a encontrar algo que no esté en armonía con la perfección. Mm, sí, así es. Ahora que tú dices perfecto, yo siempre digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí, sí. Porque es que perfecto no hay nada, o sea, perfecto, ¿qué es perfecto? No hay nada perfecto. Mm, no hay nada perfecto. Hay cosas estupendas, fantásticas, requete buenas, pero perfecto en el tiempo, en el lugar, en la cantidad, en todo. Cónchale, quizás Mm, no, ¿verdad? mm. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a esperar algo perfecto Ajá. si Y eso, igual no llega? y eso me recuerda a mí que hay un dicho que dice, el camino del éxito está lleno de fracasos. Así Entonces, es. pero también fue la educación que recibimos, Mercedes. Antes Ujú. el pensamiento era más estricto, más ceñido a ciertos valores que hoy en día los hemos transformado gracias a muchos conocimientos que se han abierto hacia nosotros. Así es, así es. Ahora, también es cierto que cuando tú mencionabas el dicho ese, esa es otra gran verdad. Yo creo que de las dificultades, de las adversidades, uno lo que tiene que decir es, voy a aprender algo de esto, porque a todos nos pasan cosas, o Ujú. sea, a todos constantemente nos ocurren cosas, unas más graves, otras menos graves, pero a todos nos ocurren, o sea, quien me diga a mí que ha vivido la vida sin que le pase nada malo, no le puedo creer, Alguna por, psicopatología sufre.
Sí, porque es que, bueno, siempre nos pasan cosas y nos pasan cosas que no desearíamos que nos hubiesen pasado. Unas, ya digo, más graves que otras, pero a todos nos pasan cosas. Pero tú puedes decir, bueno, pues me quemo con esto que está pasando y me quedo estancada, Mm, o me debilito y tampoco soy capaz de reaccionar, o mira, ¿sabes qué? Me sobrepongo y echo para adelante y veo a ver cómo lo resuelvo. Y yo creo que esa conducta resolutiva se logra también pensando que tú también hablabas de la toma de decisiones, pues esa conducta resolutiva de tomar decisiones se logra cuando tenemos clarísimo en nuestra mente que la cosa va a mejorar, que la cosa no va a estar allí mal siempre, no, que tenemos en nuestra mano una cajita de herramientas que nos permite mejorarla. Si somos capaces de creer en eso, de creer en nosotras mismas, seguramente será mucho más fácil reponernos y será mucho más fácil, no sé, levantarnos, alisarnos la falda y seguir caminando. Pero si no, sí, tenemos toda la eh, capacidad para superar situaciones. Y como bien exacto. dijiste, hay unas tremendas, muy duras, muy difíciles, que necesitamos del asesoramiento de profesionales. Pero es que hoy en día hay como, y me parece que fue después de la pandemia, que estamos como más frágiles y más, como más expuestos a lo de afuera, ¿no? Y hay un temor a que algo me puede afectar, algo me puede hacer daño y estoy a la defensiva. Y como estoy a la defensiva, vivo Mm. en estrés. Ujú. Por ahí leía yo el otro día que el estrés hace más daño al organismo que cualquier cantidad de cigarrillos, que cualquier cantidad de sol, que cualquier cantidad que Sí, la falta señor. de ejercicio, Sí, que nada. O sea que el sí. estrés es horrible, así que hay que cuidarse y hay que intentar bajar el estrés, Y respirando, sí, calmándose, como sea. la respiración y escuchar este programa que alivia muchísimo el estrés. Sí, Porque me parece muy bien la por, cuña ahí en el medio. siempre, como leí al principio, el objetivo del programa precisamente es ese, el que las personas de que todos, porque me incluyo, reflexionemos y nos demos cuenta de que todo es posible, todo es posible. Estamos dentro de un universo, multiuniverso, que es una energía fabulosa que no aprovechamos, porque hasta se ha puesto en duda el concepto de energía porque lo confunden con algo esotérico, ¿no? Pero Madre mía. todo es energía. Y nosotros somos seres energéticos con grandes capacidades, fuerza y poder para superar cualquier situación que se nos presente. Y yo apuesto por la humanidad, apuesto por ella, con todo el panorama que nos ha tocado vivir, pero apuesto por ella. Sí, bueno, yo creo que yo también eso muchas veces se lo digo a mis alumnos, ¿no? Que realmente a ellos no les ha tocado más fácil, pero les ha tocado mucho más difícil, porque, bueno, en nuestra época uno sabía cuál era el caminito, tecla uno, tecla 2, tecla Ajá, 3, tecla 4 y ahí ya está. O sea, nadie, no era, realmente no se pensaba en que después de haber hecho todo el camino como tocaba y haber hecho todas las cosas que te habían dicho y tal, ibas a llegar a estar graduada, a tener nada, y entonces no ibas a conseguir trabajo, no ibas a conseguir casa. O claro, sea, no, eso no era, no estaba dentro de nuestro. Entonces visión. a ellos les ha tocado más fácil porque a ellos no les han tocado guerras, a ellos no les ha tocado, digo, a la sociedad, por ejemplo, española, joven, Joven. les ha tocado la apertura, les ha tocado la democracia, les ha tocado un pensamiento cada vez más flexible, menos intolerante, y por lo tanto uno podría pensar, uy, les ha tocado más fácil, pero no, lejos de eso, les ha tocado más fácil el proceso, pero el resultado es mucho más complejo.
porque no hay nada garantizado, hay una incertidumbre, una dosis de incertidumbre mucho mayor. Hoy en día se habla de que la realidad la genera el relato, y cuando te das cuenta de que es verdad, hombre, pues es una cosa difícil de asimilar, ¿no? Resulta que todo es tan flexible, que todo vale, todo está bien, no sabes lo que es pertinente y lo que no lo es, entonces eres capaz de irte a una entrevista de trabajo con una bermuda y una chancla, Sí. y dices, a ver, así no se van a... Bueno, pero el profesor tal va, y tú, bueno, sí, pero es que la pertinencia, aunque no les guste, sigue existiendo. Sí, Entonces, bueno, claro. los pobres están un poco confundidos en ese sentido. Y también, Mercedes, sucede lo siguiente, que hay tal cantidad de información al mismo tiempo entrando en nuestro campo, que llega un momento que tú no enfocarte cuesta muchísimo, muchísimo. Antes era mucho más sencillo. Ahora enfocarte dentro del campo es tremendo, tremendo. Por eso hay tantas enfermedades que antes no se veían y ahora están presentes en niños y adolescentes, ¿no? Y es esa lo veo yo así, no sé si será cierto, porque a mí me cuesta. Bueno, los teóricos hablan de la infoxicación, realmente y claro, además, si no le aplicas el pensamiento crítico a lo que recibes, hombre, pues hay muchos fake news, y entonces te puedes confundir, puedes pensar que una cosa es realísima, ciertísima, y no serlo. De hecho, estaba leyendo el otro día un estudio que hay un peligro en el que yo no había pensado, y es un peligro real, que tienen los algoritmos de búsqueda. Sabes que tú te metes en Facebook, te metes en Instagram, te metes en Twitter, bueno, en X. Sí. ¿Aló? Sí, ajá. Te oigo. Y ¿cómo se llama? Y te va, la misma red te va con sus algoritmos sacándote información que a ti, bueno, que es la que tú has buscado, que es la que te interesa, porque entonces así te tiene entretenida. Pero claro, ¿cuál es el gran peligro de eso? El gran peligro de eso es que si yo solamente consumo la información que refuerza mis propias ideas, jamás voy a ser capaz de entender que hay otras realidades y que pueden ser tan verdad como la mía. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Dentro de esta flexibilidad de la que hablábamos, nos lleva a la intolerancia. Por eso es que uno está viendo un mundo en el que cada vez el espacio del centro, el espacio de la moderación, se desaparece, se diluye, porque todo se va a los extremos, y es porque los benditos algoritmos lo único que hacen es reforzar tus propias ideas. Sí, terrible, sí, terrible. Y eso es terrible. En personas adultas que podemos, que ya llevamos una experiencia añadida, etcétera, etcétera, es fácil, es más fácil. Pero imagínate en la juventud, en los niños, adolescentes, es terrible, sí. Sí, es terrible. Es tremendo. Y todos los desórdenes alimentarios que hay hoy en día, por ejemplo, pues, indudablemente eso es multidimensional, eso no es solamente por las redes sociales, pero las redes sociales de alguna manera son una forma de convalidación de esa realidad y de esa enfermedad. Porque hay un solo patrón de belleza, hay un solo canon en el que todas las niñas quieren entrar. Y bueno, y no todas son altas, rubias, ojos azules. El prototipo. No, sí, no todas son como la Barbie. Es más, como la Barbie es imposible ser. Ya, escuchaba yo en el programa de las mañanas de la querida Eulalia que decía, había un psicólogo que hablaba acerca de la operación bikini. Y de la vergüenza y del escepticismo o el terror
que sienten algunas personas porque llegado ese momento hay que llevar menos ropa y podemos tapar mucho menos nuestras imperfecciones, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, todo tiene que ver con un prototipo, tiene que ver con una forma de pensar y todo está enmarcado a través de patrones de tipo social o de tipo redes que nos están limitando muchísimo la creatividad, ¿no? que es maravillosa, que es la que nos permite ver al otro, cada cual dentro de su globito, pero siempre con respeto, ¿no? Siempre con respeto. Claro, Usted me quería, totalmente de mi acuerdo. querida doctora Mercedes Reguán, usted creía que 15 minutos era mucho, pero fíjese usted que tenemos ya casi 50 minutos hablando. Y esto es un Sí, récord, esto es un récord maravilloso que yo celebro, el poder hablar estos 50 maravillosos minutos contigo. Para cerrar, yo quería que me hicieras tú que me hicieras el resumen de lo que es reconectar con la prosperidad en estos momentos. wow, pues mira, para mí reconectar con la prosperidad ha sido volver a una situación de estabilidad y, como ya habíamos dicho, de estar bien, de sentirme bien. Y creo que ese sentirse bien pasa por una mirada amable del mundo y una mirada amable de uno mismo y una mirada empoderada. O sea, todos podemos, quizá no lo que hemos pensado o aquello que es lo único que anhelamos, pero es que en el anhelo, en el sueño, en el proyecto, también tengo que ser realista. Entonces, si no se puede 50, a lo mejor se puede 47. Tenemos que ser realistas, pero también tenemos que ser, sobre todo, tener un pensamiento positivo y ser amables con el mundo, ser amables con las personas, ser amables, porque eso nos devuelve claridad, nos devuelve humanidad. Había por allí una de estas visiones de autoayuda que decían, si tú te pones en un pozo y donde hay eco y dices, tonta, boba, estúpida, lo que te devuelve el pozo es eso. Y hay estudios que realmente, a pesar de que has sido tú quien lo has dicho, que hacen que eso merme en tu autoestima. Pero si le dices al pozo, bonita, agradable, amable, amorosa, pues lo que te va a devolver el pozo es eso. Entonces yo creo que uno tiene que creer en uno misma. Uno tiene que generar espacios de oportunidad y lo que tú decías, saber ver la oportunidad. Y ver la oportunidad pasa por estar atento a la vida y no obstinado en que esto no me sale bien, en que qué horror, porque es que todo me pasa a mí, porque qué difícil es todo. No, a veces hay épocas en las que son más difíciles, épocas que son más fáciles, y bueno, yo creo que hay que hacer acopio de valor para cuando vienen esas épocas difíciles, para poder realmente sobrellevarla, surfear la ola y llegar bien a la orilla. Así que yo diría que eso, esfuerzo, compromiso, motivación al logro y una visión positiva de las cosas. Sería enfócate en lo que quieres obtener, no en lo que no quieres obtener. Correcto, Porque correcto. en lo que estábamos hablando antes, de esa dispersión de la atención y del enfoque es lo que nos vuelve confusa la vida. Entonces tenemos que ser objetivos y, como tú dices, con los pies en la tierra, viendo la Sí, realidad,
pero también creyendo en esos sueños, que es maravilloso. Me encanta que una científica como tú diga eso, hay que crear los sueños y seguirlos y enfocarte y lograrlos. Mercedes, gracias, A ti por la invitación, cariño. Qué placer te puedo seguir invitando, ¿verdad? Claro. Qué bueno, pues entonces ya cuentas con una siguiente invitación para seguir charlando como las dos buenas amigas que somos y compartiendo todo, lo poco o lo mucho que sabemos de la vida con todos aquellos que deseen escucharlo. Gracias, Mercedes. No, gracias a ti, de verdad, te reitero, muchísimas gracias. Ha sido un espacio muy cordial, muy agradable, como eres tú. Y bueno, y ojalá que alguna de las cosas que hemos dicho aquí sirvan para otros. Ojalá, así sea. Queridos radioescuchas, qué bueno que estén ahí, que hayan puesto atención y enfoque en lo que hablamos esta tarde, porque puede ser de gran ayuda. Lo único que les pido es que reflexionen. Gracias.